Bien, nuevamente saludarlos entonces, buenas tardes. Estamos comenzando con la clase teórica correspondiente al lunes 25 de octubre. En esta clase teórica, y tal como el cronograma actualizado que se subió al aula virtual lo indica, nos corresponde revisar una temática referida a la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX. Particularmente nos vamos a centrar en un periodo que es el periodo 1955 a 1966. Bueno, para avanzar con los temas de esta clase, vamos a compartir un PowerPoint que tiene algunas cuestiones que iremos presentando. Creo que ya se está viendo, ¿me confirman? Sí, Ale, se ve. Bien, gracias. Gracias. Bueno, como el PowerPoint lo anuncia, sí, el periodo es 55-56. Es un periodo que tiene varios nombres, ¿sí? Es un periodo de 10 años, ¿sí? Una década, un tanto más. Pero bueno, esta década del 55 al 66 tiene varias denominaciones. La que figura en el PowerPoint es una muy parecida a la que postula el autor, que vamos a tratar para abordar esta temática, que es César Touch, que bueno, forma parte de la bibliografía obligatoria que tenemos para revisar. Así que varios de los contenidos que van a ser presentados, bueno, corresponden a este capítulo en particular, cuyo autor es Touch, y que él denomina Golpes, Proscripciones y Partidos Políticos, un capítulo que forma parte de la nueva historia argentina, y que de ese capítulo rescatamos particularmente, o nos referimos particularmente a esta década del 55 al 66, que denominamos dictaduras, proscripciones y democracias condicionadas. En principio estos serían tres conceptos claves que vamos a ir desarrollando y a los que se irán agregando otros términos propios de este periodo. Así que se supone que al final de la clase tengamos bien claro a qué nos referimos con dictadura, a qué nos referimos con proscripción, democracias condicionadas y también otros términos que se conectan con estos tres principales. Para dar inicio a la presentación de estos años de la historia argentina, vamos a brevemente revisar el contexto internacional. Un contexto que, bueno, nos lleva justamente a las décadas de los años 50 y 60. Sin dudas, un tema principal de este contexto internacional es el periodo de Guerra Fría, ¿sí? Un periodo de Guerra Fría que se inicia apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que va a significar el enfrentamiento armamentístico, comercial, ideológico, entre las dos superpotencias que emergieron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos por un lado, representando al hemisferio occidental capitalista, y la Unión Soviética, ¿sí? En la Europa Oriental, consolidándose con su modelo socialista comunista. Así que esta es la situación mundial, la situación de Guerra Fría, que va a ser el contexto en el que se va a desarrollar los temas de historia argentina que enseguida vamos a empezar a presentar. Ese es uno de los aspectos a tener en cuenta entonces y que siempre va a ser el telón de fondo para los temas que estaremos enseguida revisando. También decide que en el contexto de la Guerra Fría, que las economías europeas se están recuperando luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Bueno, surgen estos bloques económicos, ¿sí? A los que recién aludíamos, el bloque capitalista, el bloque comunista, y particularmente en la Europa occidental se está constituyendo progresivamente una comunidad económica, ¿sí? Mejor dicho, el germen de lo que a posteriori será la Comunidad Económica Europea, especialmente entre los países de Europa occidental. Allí esos países adoptan políticas proteccionistas justamente para dar fortaleza al crecimiento económico de posguerra, pero también asistidos económicamente por Estados Unidos, que ha desplegado toda una serie de créditos hacia los países de Europa Occidental, en lo que se compone el Plan Marshall.
En este contexto también se está creando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, denominada OTAN, que es una alianza militar justamente entre los países de Europa Occidental con Estados Unidos, a los fines de proteger, ¿sí?, a Europa Occidental como parte de las políticas de contención que desarrolla Estados Unidos frente a la política de expansionista que entiende Estados Unidos está llevando a cabo la Unión Soviética a los efectos de expandir sus políticas socialistas comunistas a gran parte de Europa. Entonces, para frenar esa expansión, desde el lado capitalista, Estados Unidos despliega entonces toda una serie de políticas muy activas, económicas, con el Plan Marshall, que permite la recuperación económica de los países de Europa Occidental, militares, en el plano militar, con la alianza estratégica denominada OTAN. En otras partes del mundo, y particularmente en África y en Asia, para estas décadas del 50 y el 60, se está iniciando un proceso que se va a ir profundizando, que es el proceso denominado de descolonización, ¿sí? Es decir, las colonias que los principales países imperialistas de Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial y desde fines del siglo XIX, habían logrado organizar y constituir en los llamados imperios coloniales, ¿sí?, extendiendo sus dominios políticos y económicos a diferentes partes de África en particular. África fue un continente claramente afectado por las políticas imperialistas de ciertos países de Europa, también regiones de Asia y de Oceanía. Bueno, en esas regiones ahora se está produciendo el proceso inverso. Si en algún momento fueron colonizados, bueno, ahora en estos países se está iniciando un proceso de descolonización. Un proceso que va a tener diferentes formas más violentas, el proceso de descolonización a los fines de lograr la independencia de estos países de forma más violentas, confrontativas, otras más dialogadas, otros procesos intermedios que combinan un poco las dos cosas, pero bueno, en definitiva se está dando inicio a un proceso de descolonización porque los grandes países imperialistas de la primera mitad del siglo XX, bueno, no pueden todavía o no pueden sostener su dominio sobre las colonias de África y Asia porque están en pleno proceso de reconstrucción propia tras la Segunda Guerra Mundial, entre otras causas. Así que este proceso de descolonización se está dando inicio entonces en África, Asia, particularmente en África va a ser muy intenso porque bueno, va a dar origen a los actuales países independientes de África, pero independencia entre comillas, porque ese proceso de descolonización va a estar mediado por políticas económicas que van a permitir que empresas de los países europeos sigan teniendo gran influencia en los destinos económicos y políticos de los recién independizados países de África. Otro dato, y bastante más cercano, porque tiene que ver con el ámbito latinoamericano, es sin duda que a partir de 1959, y con el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba se convierte en una vía al socialismo, ¿sí? Una vía que en el caso cubano se logró a través de la Revolución Armada, pero que sin duda se convierte en un modelo para los sectores sociales oprimidos de todo el continente, particularmente en Latinoamérica. Así que la influencia y la repercusión que va a tener la Revolución Cubana en toda Latinoamérica va a ser significativa y enorme, y va a ser un gran foco de atención en los años y décadas siguientes, ¿sí? Esa revolución, para la cual también hay una clase en particular que vamos a plantear más adelante, pero bueno, ahora simplemente la mencionamos y en todo caso resaltamos la importancia que tuvo el triunfo de los revolucionarios cubanos, ¿sí?, generando en Cuba la deposición de un gobierno dictatorial, el de Fulgencio Batista, abriendo un periodo nuevo políticamente hablando en Cuba, en el que finalmente esta revolución adoptará un rumbo socialista comunista a solo 200 millas de las costas de Estados Unidos, o sea que la experiencia socialista comunista en América Latina es posible. La Revolución Cubana lo demuestra, y a pocos kilómetros de Estados Unidos. Por lo tanto, la Guerra Fría también se hace presente en América Latina, claramente se hace presente y se profundiza ese escenario con el triunfo de la Revolución Cubana, que va a generar gran interés en toda América Latina, en los sectores estudiantiles, en los sectores políticos, y también preocupación, ¿sí?, en los sectores gobernantes, que ven que la cercanía del comunismo y el socialismo, y la vía del comunismo y el socialismo es posible de realizar en América Latina. Bueno, esto en relación al contexto general que nos va a acompañar en el desarrollo de la clase. ¿Hasta allí alguna cuestión, algún agregado, algo que quieran sumar?
Bueno, sin duda debe haber más elementos en el contexto internacional, así que si ustedes conocen alguno más, para ir agregándolo, pero hemos tomado en consideración aquellos que consideramos justamente son principales y que van a tener repercusión en lo que vamos a ir presentando respecto de la situación en Argentina. Simplemente a modo de revisar temas anteriores, estamos viendo una línea de tiempo donde justamente estamos viendo ya para el caso argentino el periodo político anterior a este que estamos estudiando, que va del 55 al 66. Y el periodo político anterior al que estudiamos hoy es justamente los años de la primera y segunda presidencia de Perón, ¿sí? Tema que ya lo tienen visto en la clase teórica anterior con el profe Jerez, así que simplemente lo presentamos para recordar qué es lo anterior justamente al periodo que hoy estudiamos. Y lo anterior es justamente el periodo peronista, ¿sí? Los 9 años de la presidencia de Perón, que culminan en 1955 con el tercer golpe de Estado. Es decir, esa experiencia política del peronismo que sin duda marcó un quiebre, ¿sí?, en la situación económica, social, particularmente de los sectores trabajadores, ¿sí? Bueno, esa experiencia culmina abruptamente en el año 1955 con el tercer golpe de Estado. Y ese tercer golpe de Estado es justamente el que marca el inicio de los temas de la clase de hoy. La clase de hoy comienza entonces con el tercer golpe de Estado. Recordemos que ese golpe de Estado, el de 1955, se produce en septiembre de 1955, pero previamente ya habían habido varios otros intentos de golpe de Estado, a los cuales Perón logró superar y eludir. Bueno, finalmente en septiembre el golpe de Estado se lleva a cabo y el presidente Perón presenta su renuncia y toma el rumbo del exilio. Por lo tanto, a partir de 1955, Perón se va del país y va a ir girando por diferentes países en busca de asilo político. Primero será Paraguay, después será Panamá, República Dominicana, para finalmente llegar a España, donde allí pasará gran parte de estos 18 años de exilio, porque en 1955, con el golpe de Estado, Perón sale del gobierno, es desalojado del gobierno, inicia entonces, a partir de allí, de 1955, el largo exilio de Perón, ¿sí?, la principal figura política de aquel momento, un largo exilio de 18 años hasta el año 1973, aunque intentará también antes volver al país, ya lo veremos eso enseguida. Entonces, 1955 termina la presidencia de Perón, Perón se va al exilio, iniciando bueno, un exilio de 18 años, y comienza entonces esta etapa política en Argentina. Particularmente esta etapa es la que vamos a estudiar. Como ya lo habíamos dicho al principio, es un periodo que va de 1955 a 1966. Esta etapa tiene varias denominaciones en términos históricos. Hay autores que han propuesto diferentes nombres para esta etapa en particular. Bueno, uno de esos nombres es el empate. Se denomina el empate esta década. Esta denominación proviene de un historiador, Romero, José Luis Romero. Él entiende que durante esta década ningún proyecto político logra vencer al otro, ¿sí? Por lo tanto, él entiende que durante esta década hay un empate entre las diferentes fuerzas políticas. Y no solamente las fuerzas políticas, sino también las fuerzas institucionales. Y allí va a tener gran peso las Fuerzas Armadas, también tendrán un gran rol los sindicatos. Así que el término de empate para Romero es el que definiría o serviría de nombre para esta década. Touch propone otro nombre, le llama la década imposible, ¿sí?, en el sentido también, ¿no?, de que es imposible que alguno de los proyectos políticos o institucionales se impugna logre imponer plenamente las ideas o fundamentos de su proyecto. Todo el tiempo, durante esta década, habrá circunstancias de negociación y de confrontación. Dice el autor también que durante estos años, ningún proyecto político logra desentenderse de un problema que es fundamental durante estos años, que es el tema del peronismo. ¿Qué hacer con el peronismo? ¿Sí? Cualquier proyecto político que intente ganar el poder va a tener que marcar su posición respecto del peronismo, porque si bien el líder
Perón está en el exilio, eso no significa que el movimiento se haya disuelto de forma inmediata, pese a que durante estos años se van a tomar medidas políticas directas para intentar disolver y diluir ese movimiento político llamado peronismo. Pese a ello, sin dudas, el factor peronismo durante estos años es un factor presente del cual las fuerzas políticas no deben desentenderse, ya sea aquellas fuerzas que estén plenamente en contra de Perón o aquellas fuerzas que estén interesadas en dialogar con el peronismo. Es decir, no se puede gobernar sin definirse qué hacer con el peronismo. Así que esa situación de juego imposible al que llama Tach, de empate al que alude Romero, son términos que un poco describen, ¿sí?, la situación política de estos años. También se suele utilizar, y Tach lo menciona, el término de parlamentarismo negro, en el sentido de que las definiciones políticas y económicas que van a tomar estos gobiernos no siempre se definen en los canales institucionales, porque justamente las instituciones republicanas y democráticas están funcionando a medias, están funcionando de modo controlado, condicionado, enseguida vamos a hablar de eso también. Por lo tanto, dice, muchas de las definiciones políticas se hacen por fuera de los canales institucionales republicanos. Por eso él utiliza el término de parlamentarismo negro, se hace, ¿sí?, por fuera de la legalidad institucional republicana. Y otro de los términos, y vuelvo un poquito al principio del PowerPoint, es el término de democracias condicionadas. Y retomo ese concepto y vuelvo a esta secuencia, a esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo estamos viendo cuáles fueron las diferentes figuras políticas que ejercieron, ¿sí?, el Ejecutivo Nacional entre el 55 y el 66. Verán que los dos primeros nombres que aparecen son el de Lonardi y Aramburu. Bueno, con solo verlos podemos claramente darnos cuenta de que provienen de las Fuerzas Armadas, ¿sí? General Lonardi, General Aramburu. Y están allí, bueno, algunos datos alusivos a sus respectivos gobiernos, pero me quiero referir por un momento al color. Ese color rojo está indicando que estos gobiernos, tanto el de Lonardi como el de Aramburu, fueron gobiernos ilegítimos, ¿sí? Es decir, fueron dictaduras militares, ¿sí? Mientras que los nombres que figuran con color amarillo, el caso de Arturo Frondizi, de José María Guido y Arturo Illia, son gobiernos democráticos, pero fueron democracias justamente, como lo decíamos recién al principio, democracias condicionadas, en el sentido de que si bien Frondizi, bueno, en el caso de Guido no, ya lo vamos a aclarar, en el caso de Illia sí, si bien Frondizi y Illia fueron presidentes electos en elecciones democráticas, esas elecciones estuvieron condicionadas. ¿En qué sentido? Bueno, que no estuvieron vigentes la plenitud de las reglas democráticas, porque las Fuerzas Armadas justamente ponían las reglas de juego, es decir, ponían las condiciones en que fueron electos Frondizi, pusieron las condiciones en las que fue electo Illia, y no solamente ponían las condiciones de elección, sino que muchas veces ponían las condiciones de decisión respecto de cada uno de estos presidentes. Es decir, que tanto Frondizi como Guido y como Illia, las decisiones políticas las que tomaban, por ser justamente los presidentes, muchas veces esas decisiones políticas estaban condicionadas, ¿sí?, a los requerimientos de las Fuerzas Armadas. Es decir, que las Fuerzas Armadas gobernaron de modo efectivo a través de la presidencia de Lonardi, a través de la presidencia de Aramburu, pero no dejaron de tener un protagonismo en las presidencias siguientes. Por lo tanto, como parte de esta década denominada el empate, denominada el juego imposible, como venimos mencionando, las Fuerzas Armadas tuvieron un rol principal. Es decir, que en esta década se combina el juego entre partidos políticos, entre un líder político en el exilio, pero un movimiento político, el peronismo, bastante vivo, pese a que su líder principal está en el exilio. Se suman las cuestiones institucionales, particularmente de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que tienen su propio proyecto político, aunque no siempre homogéneo. También se suman otras fuerzas, ¿sí?, como por ejemplo los sindicatos, a los cuales enseguida nos vamos a referir, ¿sí? Los sindicatos donde durante estos años los sindicatos se convierten en un reservorio del peronismo, porque si bien el partido político y su líder, el partido político está prohibido y su líder está en el exilio, el reservorio
supervivencia de varios de los sectores dirigentes del peronismo van a ser los sindicatos. Bien, como verán entonces, el escenario político de estos años es muy diverso, y justamente por ser diverso, ninguno tiene la fuerza suficiente para imponer plenamente su programa político. Necesariamente tiene que confrontar o negociar con los otros representantes de las fuerzas políticas en Argentina durante esa década. Esto ya lo iremos profundizando, pero bueno, esta es la presentación general del periodo para que ya tengamos en cuenta qué es lo que vamos a ir a continuación desarrollando. Lo que vamos a hacer enseguida entonces es empezar a presentar brevemente o nos vamos a referir brevemente a cada una de estas presidencias, marcando algunos elementos que entendemos son fundamentales para entender este proceso de sucesiones políticas en el marco de esta década que va del 55 al 66. Bueno, nuevamente les pregunto si hay alguna duda, hay algo que quieran agregar, comentar sobre lo que se viene presentando. A los compañeros también, a los compañeros de cripto, a la profe también, si quieren participar, adelante. Bueno, vamos dando inicio entonces a la primera parte de esos años. En particular nos referiremos al tramo que va de 1955 a 1958. Sí, adelante. Perdón, profe, yo no encuentro el Power, lo estoy buscando hace rato y no puedo encontrarlo, lo estoy siguiendo de acá desde la pantalla nada más, pero no lo encuentro, el Power que está presentando. ¿No está siendo visible el PowerPoint? ¿Eso es? ¿Esa es la consulta? No, sí lo veo, pero no lo encuentro en el aula. Bien, bien. Lo que pasa es que lo vamos a compartir cuando la clase termine. Con razón, yo meto a buscar acá. Bueno, gracias, profe. No, listo. Pero bueno, en todo caso, para otras clases, si es de conveniencia que ustedes lo tengan antes, nos avisan, ¿sí? A veces pasa que lo estamos elaborando ahí también y agregamos alguna cosa minutos antes de la clase, entonces por eso es que preferimos compartirlo después de la clase. Claro. Está bien, profe. Bien. Bien, Waldo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces arrancamos de ese periodo completo que va del 55 al 66, nos vamos a referir a este tramo que va del 55 al 58. ¿Cuál es la característica general de esos 3 años? Bueno, que fueron 3 años de un gobierno de facto, es decir, de una dictadura. ¿Qué dictadura? Bueno, entre el 55 y el 58 gobernaron el país justamente los militares que derrocaron a Perón. ¿Sí? Los militares que realizaron el golpe de Estado a Perón, bueno, gobiernan a partir del derrocamiento de Perón, de aquel 16 de septiembre, gobiernan hasta el año 1958. ¿Quién asume la presidencia a los pocos días de que Perón es derrocado? Bueno, quien asume la presidencia es el general Lonardi. Lonardi, bueno, entonces es quien asume el cargo de presidente, ¿sí? de forma ilegal, de forma de facto, a partir de un golpe de Estado, dando inicio a esta dictadura. Si bien estos años, del 55 al 58, comprende el gobierno de militares, cabe también mencionar, dice el autor, que este gobierno de militares no fue un gobierno que no haya demostrado tener sus fisuras internas. Es decir, que si bien gobiernan los militares, debemos entender que dentro de las Fuerzas Armadas habían sectores que eran de vertiente nacionalista y habían sectores que eran de vertiente liberal, algo que ya lo habíamos planteado también en la década del 30, cuando vimos la década infame. Así que, por lo tanto, esas corrientes internas dentro de las Fuerzas Armadas todavía están presentes. Y yendo al caso del general Lonardi pertenece o se inscribe en la corriente de las Fuerzas Armadas, pero en la corriente más bien nacionalista católica. Por lo tanto, cuando Lonardi asume la presidencia a partir del derrocamiento de Perón, Lonardi coincide con algunas de las políticas desarrolladas por el peronismo. Y en esa coincidencia es que Lonardi declama algunas frases que son más bien conciliadoras, ¿sí?
elabora los primeros discursos en los que Leonardi hace justamente su presentación, hace mención a la frase de ni vencedores ni vencidos, ¿sí? Hace alusión a la idea de un peronismo sin Perón. Es decir, frases en las que Leonardi coincide con algunas políticas del peronismo, pero en todo caso, sin la necesidad de que Perón sea el líder de esas políticas. ¿Y con cuáles coinciden particularmente? Bueno, para Leonardi, el vínculo que el peronismo logró, o particularmente Perón logró con la clase trabajadora, es un vínculo que para Leonardi le parece necesario mantener, pero mantener sin la figura de Perón, ¿sí? Sin la figura de Perón. Por lo tanto, el vínculo entre fuerzas nacionalistas católicas del ejército y la clase trabajadora, bueno, ese vínculo para Leonardi es importante de sostener. Por eso es que propone la idea de ni vencedores ni vencidos, ¿sí? Una idea más bien conciliadora, una idea negociadora entre el movimiento de la clase trabajadora y las Fuerzas Armadas, particularmente la vertiente nacionalista católica. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas existen otras corrientes, y esas otras corrientes son más bien liberales, y son mucho más antiperonistas que el propio Leonardi. Es decir, que las fuerzas que realizan el golpe de Estado en 1955 tienen en común que son antiperonistas, pero son antiperonistas con sus diferentes matices, ¿sí? Y las fuerzas liberales dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? O la corriente liberal dentro de las Fuerzas Armadas, son claramente antiperonistas. Y esa corriente va ganando fuerza dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y esa corriente es la que finalmente va a lograr desplazar a Leonardi del cargo de presidente para que asuma la presidencia el 13 de noviembre otro general, el general Pedro Eugenio Aramburu. Es decir, se produce un golpe dentro del golpe, porque Leonardi logra gobernar el país solo unos pocos meses, de septiembre, en el que asume, a noviembre, cuando es desplazado por elementos de su propia fuerza. ¿Sí? Así que el proyecto político de Leonardi, conciliador, de peronismo sin Perón, de vínculo entre las Fuerzas Armadas y la clase trabajadora, ¿sí? Rápidamente queda desplazado, ¿sí? o es reemplazado por un proyecto más liberal encarnado en la figura de Pedro Eugenio Aramburu, quien entonces asume la presidencia el 13 de noviembre. Y Pedro Eugenio Aramburu entonces responde, decíamos, a una línea más liberal y mucha más antiperonista que Leonardi. Cabe decir que en el golpe de Estado que se realizó contra Perón confluyeron fuerzas políticas muy diversas. Estamos viendo una corriente nacionalista como Leonardi, que apoya la idea de golpe, y de hecho lo realiza. Confluye una vertiente más bien liberal, en este caso representada en Pedro Eugenio Aramburu, pero también otros partidos políticos de la escena política del 55 también prestan su apoyo al golpe de Estado, ¿sí? Los sectores conservadores, los sectores de cierta fracción del socialismo también presta su apoyo al golpe de Estado, el radicalismo también ha expresado su apoyo al golpe de Estado contra Perón, y también estos sectores políticos van a manifestar su disconformidad respecto de la propuesta dialoguista de Leonardi. Por lo tanto, Leonardi lentamente empieza a quedar solo, bueno, lo que da lugar a que finalmente el 13 de noviembre se produzca este denominado golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado, asumiendo ahora la presidencia Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu entonces recibe el apoyo de los sectores liberales, antiperonistas, de varios de los partidos políticos, y también de los sectores empresariales y patronales que ven en Pedro Eugenio Aramburu entonces la oportunidad de desarrollar o de retornar a las políticas liberales, ¿sí? De la década infame y de fines del siglo XIX. Estos sectores consideraban, claramente antiperonistas, consideraban que el peronismo había significado un retroceso en las políticas económicas y sociales para la Argentina. Por lo tanto, era necesario rápidamente tomar medidas políticas que rescaten a la Argentina de esa situación en la que supuestamente el peronismo había hundido. Por lo tanto, Pedro Eugenio Aramburu va a tomar activas políticas destinadas justamente a lograr la desperonización de la sociedad, ¿sí? Había que
extirpar al peronismo de la sociedad argentina. Extirparlo, y no solamente en términos políticos, sino también en términos simbólicos. En el sentido de que no solamente a partir de la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu se van a decretar justamente una serie de decretos por los cuales se va a prohibir al partido peronista. El partido político llamado peronista queda prohibido entonces a partir de ese momento. Y no solamente queda prohibido el partido peronista, sino que también se inicia una persecución política a los referentes del partido peronista y a quienes habían sido funcionarios durante el gobierno peronista. Bueno, o sea, el propio Perón ya está en el exilio, pero acá se va iniciando una persecución entonces contra los dirigentes políticos que habían cumplido funciones durante la presidencia de Perón. Van a ser detenidos, ¿sí? El partido peronista, dijimos, va a ser directamente prohibido, pero no solamente eso, sino que también en lo simbólico se va a prohibir el uso de simbología justamente peronista, se va a prohibir la marcha peronista, se va a prohibir y se van a el uso de la palabra Perón, de la palabra Eva Perón, de la palabra justicialismo, es decir, todo un vocabulario político relacionado al peronismo queda prohibido. Se van a emitir decretos dirigidos a eliminar la reproducción musical de la marcha peronista, de la marcha Eva Capitana. Es decir, que se inicia toda una política, como lo dice el PowerPoint, destinada a extirpar cualquier rastro de peronismo de la sociedad argentina. Claramente en eso la presidencia de Aramburu se diferencia muchísimo de la de su antecesor Lonardi, si bien ambos realizan el golpe de Estado, pero bueno, sin duda la política asumida por Eugenio Aramburu es acérrimamente antiperonista, y no solamente por él, sino su vicepresidente, el contraalmirante Rojas, también ¿sí? Tiene la misma posición. Esto nos lleva entonces a uno de los términos del periodo, ¿sí? El término de proscripción del peronismo, ¿sí? Es un término que se da inicio en 1955 y va a estar vigente hasta por lo menos 1973. La proscripción del peronismo. Es decir, el peronismo como movimiento político está prohibido directamente. No puede realizar ningún tipo de actividad política el partido peronista. No se puede usar ningún tipo de simbología ni nada relacionado al peronismo. Esto se traduce no solamente en un decreto que impone la prohibición del peronismo, sino que también se traduce en una serie de intervenciones políticas por parte de la dictadura para eliminar el nombre de Perón y Eva Perón de cualquier institución de gobierno, de cualquier espacio público que lleve justamente el nombre de Perón y Eva Perón. Bueno, eso ocurrió en todo el país, se reemplazaron nombres de plazas, calles, escuelas, barrios, hospitales, acá en Jujuy tenemos varios casos, ¿sí? Se reemplazó el nombre entonces que tenían referencia al peronismo por otros nombres. Reitero, con la idea de extirpar a lo que se consideraba una enfermedad, ¿sí? De la sociedad argentina, que es el peronismo. Como parte de estas políticas de proscripción del peronismo, también esta dictadura realiza la intervención de la CGT. Lonardi no había intervenido en la CGT porque justamente el afán dialoguista que tenía con el sector de la clase trabajadora y con los sindicatos en particular no había decretado la intervención de la CGT. Pero ahora con Pedro Eugenio Aramburu como presidente, bueno, la CGT es intervenida y son reemplazados todos los dirigentes políticos, todos los dirigentes sindicales de origen peronista son directamente reemplazados. Bueno, y la CGT es desmantelada en su dirigencia. Bueno, ha sido intervenida por la dictadura militar de Aramburu. Bueno, esta serie de decretos de prohibición, de persecución, de intervención, van a dar origen a la denominada resistencia peronista. La resistencia peronista. La resistencia peronista va a incluir un conjunto de acciones desarrolladas justamente por sectores del peronismo que van a intentar justamente frenar o resistir estas medidas que tomaba el gobierno. Si bien esta resistencia se va a desarrollar por diferentes canales o por diferentes medios, ¿sí? Por ejemplo, se van a iniciar una serie de actos de sabotaje, una serie de pintadas,
callejeras, ¿no? Que justamente pintadas que aludían a Perón en el exilio y que empezaban ya a prefigurar la idea de un retorno, del retorno de la figura de Perón. ¿Sí? Bueno, ese tipo de acciones van a ser desarrolladas especialmente desde los sectores sindicales, porque si bien la CGT ha sido intervenida, ¿sí? Y ya no existe una organización que congregue a todos los sindicatos, pese a las intervenciones, pese a la persecución, mantienen algún funcionamiento estructural mínimo y desde ese funcionamiento estructural mínimo realizan acciones de resistencia a estas políticas impuestas por la dictadura de Aramburu. Una de las expresiones de la resistencia peronista que tomó gran resonancia fue justamente la encarada por el general Valle. El general Valle era un miembro de la fuerza del ejército, un oficial del ejército que era claramente peronista, que frente a las medidas proscriptivas y de persecución iniciadas por Aramburu, va a organizar un levantamiento militar en la que se conjugó, bueno, justamente militares de vertiente peronista, intentando tomar las armas para, bueno, recuperar el poder político y, bueno, y generar las condiciones para que Perón regrese. Bueno, ese intento del levantamiento organizado por el general Valle, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, va a ser, bueno, rápidamente reprimido por las fuerzas militares de Aramburu, del gobierno, y van a ser fusilados. El general Valle va a ser detenido y fusilado, y serán fusilados también una serie de dirigentes sindicales, algunos directamente implicados y otros, la verdad que no implicados, pero sí detenidos por ser dirigentes sindicales y que fueron también fusilados en lo que fue la masacre de José León Suárez, ¿sí? Una masacre en la que, bueno, varios de los detenidos fueron llevados a esos basurales y allí mismo fueron fusilados por la policía. ¿Por qué? Porque ante el inicio de la rebelión del general Valle, Aramburu, el presidente de facto, decretó la reinstalación de la corte marcial, ¿sí? la corte marcial. Por lo tanto, sin necesidad de juicio, se decretaba la pena de muerte para cualquier persona que tomase las armas en contra de esta dictadura que gobernaba. Por lo tanto, esta dictadura, cuyo autoproclamado nombre era el de la Revolución Libertadora, así se denominaba esta dictadura a sí misma, entendiendo que ellos venían a liberar al país de lo que fue el régimen peronista, por eso lo de Revolución Libertadora. A partir de estos eventos, de los fusilamientos de numerosos líderes sindicales y militares que se habían plegado a la rebelión del general Valle, empieza a ser denominada la Revolución Fusiladora, ¿sí? Fusiladora justamente por cometer esa serie de acciones contra quienes habían iniciado esa rebelión para desalojar del gobierno a esta dictadura. Tengamos en cuenta que estos fusilamientos de los basurales de José León Suárez, posteriormente, bueno, se convertirían en temas de investigación de Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre, ¿sí? Walsh investiga estos casos de fusilamiento y años después publica un libro referido justamente a estos eventos. Decíamos hace un momento que el sindicalismo entonces se convierte en la estructura, no política, pero sí sindical, de resistencia entonces a estas políticas represivas por parte del gobierno de Aramburu. Bueno, en el marco de esa resistencia se organizan las llamadas 62 organizaciones. Las 62 organizaciones peronistas, justamente, son sindicatos que sus líderes declaman el pleno apoyo al Perón, al líder Perón que está en el exilio, ¿sí? Y reclaman también que el nuevo gobierno tenga una política más aperturista y dialoguista respecto a los sindicatos, ¿Por qué 62? Bueno, porque es el número que logran congregar, 62 filiales y sindicatos que se organizan en esta estructura. Pero también dentro de esa estructura de las 62 organizaciones van a haber matices, ¿sí? Van a haber dirigentes sindicales más confrontativos con la política de la dictadura, y también se va a empezar a advertir que hay otros líderes sindicales que se declaman peronistas, pero que son más bien aperturistas y dialoguistas con el gobierno. Esas
esos extremos o esas tendencias dentro de las organizaciones sindicales peronistas dará tiempo después origen a una división dentro del sindicalismo, que por ahora se mantiene unido, ¿sí?, dentro de estas 62 organizaciones, pero que en su interior también se empiezan a advertir líderes más confrontativos con la dictadura y otros que empiezan a abrir algunos canales de diálogo y parecen ser más negociadores con la dictadura. Bien, acá simplemente de modo ilustrativo, algunos titulares de periódicos, ¿sí?, de aquellos años. Bueno, los periódicos tradicionales, como La Nación y Clarín. En el primero de los casos, un titular de La Nación cuando asume el general Lonardi, ¿sí?, la presidencia en junio de 1955. Y en los dos titulares de abajo, cuando a partir de diciembre de 1955, y ya con Aramburu en la presidencia, ya lo había desplazado Lonardi, se publican en los medios la aprobación de los decretos que justamente a los que nos referíamos recién, que son los decretos en los cuales se inicia esta política de desperonicización, ¿sí? Los decretos de disolución del Partido Peronista y de prohibición y persecución de cualquier actividad vinculada al peronismo. Bien, estos son los titulares entonces referidos a esos temas. Esta dictadura, que comenzó con Aramburu y se continúa perdón, que comenzó con Lonardi y se continúa con Aramburu, para el año 1957, y superada esos levantamientos militares, y duramente reprimidos esos levantamientos contra el gobierno, para 1957 este gobierno, el de Aramburu, va a tomar otra medida en la misma dirección que ya se venían planteando, que es justamente reprimir o anular cualquier intento o cualquier recuerdo del gobierno peronista. Entonces, en ese sentido, también en 1957, este gobierno reforma la Constitución, suprimiendo la Constitución de 1949, que había sido reformada en los años peronistas. Por lo tanto, esa Constitución del 49 es derogada y es reemplazada por una nueva Constitución que es la del 57. Decíamos hace un momento que había tensiones internas dentro de las Fuerzas Armadas, un sector más dialoguista y otro más claramente antiperonista. Algo parecido recién decíamos respecto de los sindicatos, habían sindicatos más confrontativos, otros quizás un tanto más dialoguistas. Bueno, algo parecido también ocurre dentro de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, también, un partido que inicialmente se plegó en pleno en apoyo del golpe de Estado del 55, bueno, en los años siguientes, 56, 57, 58, y en virtud de las políticas que fue tomando el gobierno de Aramburu, dentro de la Unión Cívica Radical también se van a empezar a producir algunas divisiones internas, a tal punto que se van a considerar dos corrientes: la Unión Cívica Radical Intransigente, cuyo principal líder es Arturo Frondizi, en colaboración con él Rogelio Frigerio, y otra corriente del radicalismo, que es la Unión Cívica Radical del Pueblo, cuyo principal líder fue Ricardo Balbín. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes? Bueno, la principal diferencia es que Frondizi, el de la Unión Cívica Radical Intransigente, es un líder radical más orientado a dialogar o a entablar vínculos políticos con el peronismo en particular. Él entiende que las políticas represivas llevadas adelante por la presidencia de Aramburu no acuerda con ellas, y tampoco acuerda con las políticas sociales y económicas de Aramburu, ¿sí? Él entiende que el peronismo tiene en su programa político, y particularmente en su vínculo con la clase trabajadora, tiene algunos elementos importantes a rescatar y a sostener desde la perspectiva de Arturo Frondizi. Por su parte, el otro líder radical, el de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿sí?, Ricardo Balbín, él manifiesta una clara posición antiperonista. Entiende, y coincidiendo con Aramburu, que el peronismo no tiene nada de rescatable y que en todo caso todo lo que se debe hacer es justamente superar políticamente esos años del peronismo y reorientar la Argentina hacia rumbos más liberales y tradicionales. Por lo tanto, allí dentro de la Unión Cívica Radical, entonces tenemos también una división interna
otra vez en función de qué hacer con el peronismo. De esas dos corrientes, Arturo Frondizi, el más dialoguista, justamente va a iniciar algunos diálogos con líderes peronistas a los fines de concertar un encuentro con el líder exiliado, con Perón. ¿Y por qué este interés de Frondizi? Porque se aproximaban justamente las elecciones a presidente del año 1958. La dictadura de Aramburu entendía que era correcto ya, después de varios años de dictadura, entendía que la salida democrática era la más apropiada. Y que esa salida democrática, bueno, tenía que hacerse elecciones mediantes. Por lo tanto, la dictadura de Aramburu habilita la elección la elección de presidentes para el año 1958. Pero esa habilitación o esa salida democrática va a tener ciertas condiciones. Por eso lo de democracia es condicionada. Hay una salida democrática, pero una salida democrática con condiciones. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la que ya está vigente desde los decretos de prohibición. Es decir, la condición es que no tenga participación en esas elecciones el partido peronista, ni que sea candidato ningún referente del peronismo. Esa es la condición. Por lo tanto, los otros partidos políticos se organizan para la contienda, ¿sí? Sabiendo que justamente el voto peronista no podrá expresarse porque no hay ni partido ni referentes políticos peronistas a quienes votar. Bueno, con ese dato es que Arturo Frondizi se interesa entonces en contactar con con el expresidente Perón, que está en el exilio, ¿sí? A los fines de lograr un pacto político entre justamente el líder exiliado y Frondizi, que es el candidato a presidente por parte de Unión Cívica Radical Intransigente. Finalmente ese pacto, llamado el pacto Perón-Frondizi, se logra acordar. El representante de Frondizi, Rogelio Frigerio, viaja para encontrarse con Perón, y allí justamente se logra este acuerdo político entre Perón y Frondizi. ¿Cuáles son los resortes o las explicaciones de este pacto? Bueno, el Tach se refiere a este pacto del siguiente modo. Dice el autor que para Frondizi era claramente conveniente que Perón, de algún modo, dé las indicaciones necesarias y suficientes para que el conjunto de votantes peronistas no vote en blanco, al no tener un partido propio, ni referentes políticos, que no voten en blanco, y que en todo caso voten a Frondizi. ¿Y cuál sería el aporte de Frondizi a esta causa o a este pacto? Bueno, por su parte, Frondizi garantizaría que una vez electo presidente, él levantaría la proscripción que estaba vigente sobre el movimiento peronista. En términos generales, esos son los elementos del pacto, entonces. Perón daría las indicaciones desde el exilio para que los votantes del movimiento peronista voten por Frondizi, y por su parte, Frondizi, entonces, una vez electo, de ganar las elecciones, ¿sí? Levantaría la proscripción. El autor dice que explica o se refiere del siguiente modo, dice, Perón no tenía ninguna garantía de que Frondizi cumpla su palabra una vez electo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Perón acuerda con Frondizi un pacto en estos términos? Y la respuesta que elabora el autor es que Perón, si bien no tiene garantía de que Frondizi levante la proscripción, pero sí le permite a Perón estar presente en la política argentina y en un periodo de elecciones, pese a estar en el exilio. Porque en definitiva lo que estaría haciendo Frondizi es reconocer que para ganar las elecciones es necesario contar con el apoyo de la masa electoral peronista. Así que si bien Perón no tiene garantías de que finalmente Frondizi cumpla su palabra, sí de algún modo le permite a Perón seguir teniendo incidencia en la política interna argentina, reconociendo su liderazgo político pese al exilio en el que se encuentra. Bueno, finalmente el acuerdo se realiza, y las elecciones también, y en esas elecciones entonces triunfa Arturo Frondizi por sobre el candidato también radical de Ricardo Balbín, triunfa Arturo Frondizi con los votos del peronismo. Y se da inicio entonces a esta presidencia, la de Frondizi, a partir del año 1958 hasta el 62. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta antes de abordar la presidencia de Frondizi?
Hemos cerrado este primer tramo del 55 al 58, llegando hasta la asunción de la presidencia de Arturo Frondizi. ¿Hasta allí hay alguna consulta? ¿Una pregunta? No, profesor. Bien. Yo les pido un momento que tengo que atender acá una cuestión doméstica y continuamos. ¿Sí? Si les parece, denme un segundo y continuamos. La grabación va a continuar, no puedo detenerla, pero denme unos minutos y retomamos. Buenas. Bien, retomamos entonces. Vamos a dar inicio ahora a la presentación de algunos de los temas principales que componen Estos son algunos la resultados de la presidencia web. de Frondizi. La presidencia de Arturo Frondizi entonces se inicia en 1958 y asume el cargo presidencial a partir del triunfo electoral obtenido con votos peronistas. Y vamos a ir marcando algunos de los temas que fueron importantes durante sus años de gestión. Sin dudas, hay una cuestión que se relaciona con la presidencia de Frondizi, en particular, que es la llamada política económica desarrollista, a la que enseguida nos vamos a referir de modo más puntual. Pero el desarrollismo, entonces, es una política económica que va a ser emprendida durante la gestión de Arturo Frondizi, ¿sí? El llamado desarrollismo. Otra cuestión que va a estar presente durante la presidencia de Arturo Frondizi, a la que también enseguida nos vamos a referir, es una serie de debates y discusiones referidas a la apertura de universidades privadas, particularmente católicas, ¿sí? En el conocido debate en aquellos años, en el conocido debate entre la enseñanza libre o laica. También para el año 1959, es decir, a solo un año de haber comenzado su presidencia, la designación por parte de Arturo Frondizi de Álvaro Alzogaray como ministro de Economía. Álvaro Alzogaray, para aquellos tiempos, y también hasta la década del 90, se constituyó en una figura política de relativa importancia, particularmente en el ámbito económico, porque Álvaro Alzogaray sin duda fue un referente de las políticas liberales en Argentina. Y como parte de esas políticas liberales, siempre gozó del apoyo pleno de un importante sector de las Fuerzas Armadas y de importantes sectores empresariales y financieros de Argentina. Por lo tanto, cada vez que un presidente, en este caso Frondizi, y particularmente en este contexto de la década del juego imposible, del empate que estamos trabajando, particularmente en ese contexto, las Fuerzas Armadas
y como parte de este contexto de democracia condicionada, van a empezar a imponer a los presidentes ciertas decisiones políticas. Primero a modo de sugerencia y después a modo de planteos. Y cuando digo planteos es que las Fuerzas Armadas, o sus representantes, mejor dicho, irrumpían cada vez que les parecía necesario en Casa Rosada para entrevistarse directamente con el presidente y llevarle papel en mano una serie de medidas que a criterio de las Fuerzas Armadas el presidente debía tomar. Es decir, que el nivel de incumbencia y de gravitación que tienen las Fuerzas Armadas en las decisiones políticas de un gobierno democrático era realmente notable. Por eso es que hablamos de estas democracias bajo ciertas condiciones. Condiciones no solamente al momento de la elección, manteniendo la proscripción del peronismo, sino también condiciones al momento de la gestión, porque los presidentes debían pensar dos veces las medidas políticas, las decisiones políticas que tomaban, porque si estas decisiones no coincidían con lo que las Fuerzas Armadas esperaban de estos presidentes, bueno, rápidamente se hacían presentes con un planteo en mano. Bueno, como parte de esos planteos, la política económica de Frondizi tuvo que ceder a las presiones justamente y designar como ministro de Economía a partir del año 1959 a Álvaro Alzogaray, quien de algún modo era el garante de que las políticas económicas de la presidencia de Frondizi sean plenamente liberales y ortodoxas, tal como lo requerían un sector de las Fuerzas Armadas y un vasto sector del empresariado argentino. También como parte de esas concesiones que Frondizi debía realizar a cada presión que recibía por parte de las Fuerzas Armadas, se va a traducir o manifestar en la aprobación del denominado Plan Conintes, cuyas iniciales justamente, Conintes, se refieren a la conmoción interna del Estado. ¿Qué era el Plan Conintes? Bueno, el Plan Conintes era un plan represivo por el cual el Ejecutivo Nacional, es decir, Frondizi, habilitaba o permitía que las Fuerzas Armadas tuviesen intervención en las denominadas protestas sociales, es decir, tuviesen intervención en cuestiones internas. Las Fuerzas Armadas debiesen estar plenamente involucradas, como dice la Constitución, en cuestiones de amenazas externas. Pero en este caso, a partir del Plan Conintes, ¿sí?, y a pedido de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, el Frondizi debe ceder y aprobar la vigencia de este denominado Plan de Conmoción Interna del Estado, que le permitía a las Fuerzas Armadas intervenir directamente ante cualquier situación de protesta social. ¿Y por qué de protesta social? Porque para los años de la presidencia de Frondizi, la protesta social no había desaparecido. Si ya había habido una resistencia en años de dictadura, bueno, ahora en años de democracia, aunque condicionada, ¿sí? Sin duda la protesta social, particularmente desde los sindicatos, se hace más visible y más presente. De hecho, una de las protestas sociales que va a tener gran repercusión de la presidencia de Frondizi va a ser la de los frigoríficos, ¿sí? El frigorífico Lisandro de la Torre en particular, un frigorífico de propiedad del Estado Nacional, en el cual los trabajadores del frigorífico van a iniciar una larga huelga, tomando la sede, las instalaciones del frigorífico, demandando, bueno, mejores salarios en el marco de las políticas liberales que estaba desarrollando el ministro de Economía, Álvaro Alzogaray. Por lo tanto, esa huelga desatada en el frigorífico Lisandro de la Torre, que implicó la toma del mismo, va a ser duramente reprimida en el marco del Plan Conintes. Justamente las Fuerzas Armadas necesitaban un plan que las habilite a intervenir en esta serie de protestas de la clase trabajadora. Además, el Plan Conintes se conecta, a partir de su aprobación y de su implementación, se conecta justamente con las repercusiones del triunfo de la Revolución Cubana. A partir del año 1959, ¿sí? Y con el triunfo de la Revolución Cubana y la adaptación, y el rumbo político que toma la Revolución Cubana en el sentido de vincularse con la Unión Soviética y con el régimen socialista, ¿sí? Va a significar para los países de América Latina y particularmente para las Fuerzas Armadas de América Latina, va a implicar una preocupación extrema. La preocupación extrema de que Fuerzas Armadas, de que movimientos armados, no Fuerzas Armadas, movimientos armados, sean capaces de tomar el poder, generar una revolución
que tome rumbos comunistas. Bueno, esa sola idea generaba en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, en Argentina también, una enorme alerta y preocupación. Por lo tanto, el Plan Conintes también se conectaba con esa situación, porque con el Plan Conintes las Fuerzas Armadas podían, a criterio propio, tomar intervención en cualquier movimiento político-social que considerasen relacionado al problema, no solo peronista, que ya era una cuestión pendiente propia de Argentina, sino ahora también al miedo de la revolución socialista comunista. Por lo tanto, al problema del peronismo que las Fuerzas Armadas entendían, había que, tal como lo había dicho el doctor de Aramburu, continuar con el proceso de extirpación. Ahora se agregaba el otro miedo, que era el miedo a una revolución socialista. Así que el plan Conintes era el plan que les permitía entonces intervenir a criterio propio respecto de cualquier situación de protesta social y en particular de la clase trabajadora. También en el marco de las repercusiones que tuvo la Revolución Cubana, Estados Unidos rápidamente va a intentar ganar el apoyo político por parte de los países latinoamericanos en el marco de los congresos interamericanos, ¿sí? De la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? En el marco de la OEA, Estados Unidos va a intentar aglutinar a todos los países de América Latina para que de forma unánime levanten o declaren, mejor dicho, la expulsión de Cuba de la OEA. ¿Sí? A partir del triunfo de la revolución y del rumbo socialista que toma esta revolución, para Estados Unidos hay que excluir a OEA de cualquier encuentro internacional. ¿Sí? Por lo tanto, en el marco de esa política impulsada por Estados Unidos, Frondizi se vio obligado a tomar una decisión respecto de la expulsión de Cuba de la OEA. En principio, Arturo Frondizi se manifiesta en contra de cualquier política de exclusión respecto de Cuba. ¿Sí? Pero nuevamente las presiones de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, van a torcer el brazo y finalmente deberá entonces aceptar y votar la expulsión de Cuba de la OEA. Así que, como verán, Frondizi va a tener que lidiar permanentemente con las propias decisiones políticas que quiere tomar, pero también al mismo tiempo con las presiones y planteos que los militares les realizan a su gestión, tanto en el plano económico, tanto en el plano político, como también en el plano internacional o de las políticas internacionales. Bien, siguiendo con Frondizi, y volviendo un poquito al marco internacional, ¿sí? Algunos datos que debemos tener en cuenta para continuar esta vez con el tema que viene, que es el desarrollo. En el marco internacional, en el año 1947, o sea, bastante antes de la presidencia de Frondizi, en la ONU se crea la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, ¿sí? La CEPAL es entonces una comisión económica que tenía como principal objetivo desarrollar una serie de programas económicos tendientes a promover el desarrollo de los países denominados en vías de desarrollo. ¿Sí? Por lo tanto, desde la CEPAL se van a realizar una serie de estudios económicos sobre la realidad económica de los países latinoamericanos a los fines de detectar las principales problemáticas y de generar justamente políticas de solución que generen crecimiento económico de estos países con mucha potencialidad en recursos, pero con escaso desarrollo industrial y tecnológico. Así que desde la CEPAL se va a generar esa serie de estudios y de programas económicos. También, a partir de estos estudios, se enuncia una teoría de relación centro-periferia en el marco de una teoría económica que ya tenía varios años de vigencia, que era la teoría económica de la División Internacional del Trabajo. Nosotros recordemos que esa teoría la vimos al fin del siglo XIX, o sea que lo que la CEPAL hace, en todo caso, es una reinterpretación de esa teoría económica que organizaba el mundo entre países centrales, o los centros, y las periferias. Y en esa reinterpretación o en ese reestudio que hace la CEPAL de esa vieja teoría económica, el aporte que hace la CEPAL en esa reinterpretación da como origen un concepto que va a tener gran vigencia en las décadas del 50 y 60 en particularmente, que es el concepto de deterioro de los términos de intercambio, que lo que generaba era el endeudamiento. ¿Qué significa deterioro de los términos de intercambio? Bueno, significa que los países periféricos
cada vez que necesitaban reunir o obtener ganancias, divisas, ¿sí? Básicamente en moneda, en el dólar, que era la moneda que empezaba a tener gran preponderancia en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Los únicos recursos que tenían las economías latinoamericanas para obtener divisas era justamente explotar los recursos naturales, exportar esa materia prima y obviamente obtener de ese modo divisas. Pero, ¿qué significa esto los deterioros de los términos de intercambio? Significa que al exportar la materia prima y obtener las divisas, se generaba necesariamente una disminución en la capacidad productiva de los recursos, de los recursos naturales de Latinoamérica. Un ejemplo puntual sería, por ejemplo, el de la tierra. Si 100 hectáreas de plantación de soja, pongamos, se producían, se exportaban y generaban, vamos a dar un ejemplo, 100 millones de dólares como retorno, bueno, al año siguiente la misma cantidad de hectáreas no podía producir exactamente lo mismo. Porque, bueno, sin duda, la tierra tiene un factor de agotamiento que se va profundizando año a año. Por lo tanto, si uno quería seguir manteniendo el ingreso generado inicialmente, lo que debía hacer era ampliar la cantidad de tierra destinada a la producción. Y eso necesariamente en algún momento tiene un límite. ¿Sí? La ampliación del horizonte productivo de la agricultura tiene un límite. Por lo tanto, ese límite era lo que condicionaba justamente el crecimiento económico de los países de América Latina. Cada vez se requerían más recursos naturales para obtener lo mismo los mismos ingresos. Al no poder generar mayor cantidad de recursos naturales, porque es un recurso finito, sin duda, dice, lo que esto generaba es que necesariamente los países de América Latina tuviesen que recurrir al endeudamiento. Bueno, esa era la situación que se describía desde los estudios de la CEPAL. ¿Cuál era la salida a esa situación? ¿Sí? Bueno, entonces desde la CEPAL se propone un proceso de industrialización deliberada. ¿Sí? El término deliberada es referido claramente a que es intencionada, ¿sí? Un proceso de industrialización intencionado. ¿Y por qué intencionado? Porque a comparación del proceso de industrialización que se había producido en el marco de la primera revolución industrial o de la segunda en los países de Europa Occidental, donde las fuerzas productivas se habían conjugado para dar origen a ese proceso de revolución, bueno, en América Latina esas fuerzas productivas o eran inexistentes o no tenían toda la potencialidad necesaria para dar el salto a la actividad industrial. Por lo tanto, decía esta teoría que había que estimularlas de forma intencional. ¿Y quién debía generar esa estimulación artificial? ¿Sí? Porque naturalmente no se combinaban para realizar ese acto productivo a la industria. Bueno, debiese ser el Estado. El Estado debiese estimular entonces la reconversión económica de los países de América Latina, justamente orientándolas hacia el proceso de industrialización. ¿Sí? Y esto implicaba producir bienes de capital e insumos para la fabricación de manufacturas industriales. Bueno, toda esta teoría había que trasladarla a hechos concretos. Bueno, como consecuencia de estos estudios desarrollados por la CEPAL y los diagnósticos que la CEPAL realizaba, va a surgir entonces una política económica en particular que es la del desarrollismo, que claramente en Argentina se relaciona con el periodo de la presidencia de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, y particularmente uno de sus ministros, Rogelio Frigerio, ¿sí? Son los impulsores del desarrollismo en Argentina, que va a tener también otros modelos en Latinoamérica, bueno, en este caso nos referimos a la Argentina. ¿En qué consistía esto del desarrollismo? El desarrollismo entonces es una política económica que tenía como principal objetivo el desarrollo industrial, pero particularmente de las llamadas industrias de base, las industrias de base o industrias básicas, ¿sí? ¿Y cuáles son las industrias de base? Bueno, las industrias de base son la industria del petróleo, la industria química, la industria cirúrgica y la industria de maquinarias. Es decir, la denominada industria pesada. ¿Por qué pesada o de base? Bueno, de base porque estas industrias lo que generan son energías e insumos y materiales que son consumidos por otras industrias, ¿sí? Lo que producen estas industrias de base no llega al consumidor final, que seríamos nosotros, sino que son tomados o consumidos por otras industrias. Por lo tanto, el país, en este caso Argentina, debiese tener la capacidad propia de generar
sus propios recursos para abastecer a sus propias industrias. Y no solamente recursos naturales, sino recursos industriales de base, como era el petróleo, la producción química, la producción siderúrgica, particularmente de acero, y acá en Jujuy particularmente nos tenemos que referir al caso de Alto Horno Zapla, y la producción de maquinarias. Bueno, con esa producción entonces se abastecía a otras industrias que tomaban esos bienes y lo producían, y lo tomaban y lo reconvertían en otros productos que finalmente llegaban a los consumidores finales. De ese modo, con una industria de base consolidada y asegurada, el desarrollismo intentaba terminar con la dependencia externa, porque ante una inexistencia de industrias de base, los países latinoamericanos tenían que recurrir a la importación de varios de esos productos. La idea era, bueno, terminar con esa dependencia externa de la importación y generar entonces las propias actividades industriales de base que cada país necesitaba. Esto no quitaba que la industria liviana continuase su desarrollo, y continuase su desarrollo especialmente orientado a la exportación. ¿Y cuál es la industria liviana? Bueno, la industria liviana es aquella otra industria, es todo ese complejo de fábricas que justamente producen elementos de consumo final, los que finalmente son los adquiridos por las sociedades, ¿sí? Las sociedades consumen elementos manufacturados por las industrias livianas, y a su vez las industrias livianas utilizan mucho de las industrias de base. De ese modo se completaría el circuito económico del desarrollismo, ¿sí? Generando, ya había industrias livianas, pero industrias livianas que carecían de los elementos necesarios que provee la industria de base. Y ahora el desarrollismo generaría las industrias de base, por lo tanto, industrias de base se conectarían con la industria liviana y finalmente eso se exportaría y se podría consumir también dentro del propio país. La industria de base o la industria pesada, si hay algo que requiere es de un desarrollo tecnológico importante, ¿sí? Por lo tanto, para lograr consolidar una industria de base o pesada, se necesitaba modernizar, ¿sí? Los ámbitos tecnológicos, particularmente la mecanización, porque producir petróleo, producir elementos siderúrgicos, maquinarias, sin duda implica una inversión tecnológica y un recambio y modernización tecnológica importante. Y otra cosa que las industrias de base necesitan son capitales. Hay que invertir capitales ingentes, cúmulos de capitales para dar sostenimiento al desarrollo de estas industrias de base. Y allí se planteaba una cuestión problemática, porque si hay algo que faltaba en los países latinoamericanos son justamente los capitales, ¿sí? Y estas industrias necesitan de ingentes sumas de capital. Por lo tanto, si bien en el caso de Argentina había un empresariado nacional, la llamada burguesía nacional, ¿sí? Esa burguesía nacional no tenía los capitales suficientes para dar origen a la industria de base. Por lo tanto, desde la presidencia de Arturo Frondizi, la decisión que se va a tomar a los fines de proveerse esos capitales necesarios es justamente permitir la apertura a la llegada de capitales extranjeros que permitan financiar entonces la producción del desarrollismo, la producción de estas industrias de base. De ese modo, lo que hasta ese momento había significado una economía que se sostenía con capitales, entre comillas, nacionales, ¿sí? Que se habían gestado durante el gobierno peronista, ahora esos capitales nacionales no son suficientes, por lo tanto, no son suficientes para sostener el desarrollo de la industria de base, por lo tanto, Frondizi toma la decisión de la apertura económica a la llegada de capitales extranjeros. Y los capitales extranjeros llegan, y con ellos llegan muchas inversiones, no solamente llegan capitales, sino que llegan firmas extranjeras a explotar el petróleo, a explotar la producción de maquinarias, a explotar el ámbito de la producción petroquímica, así que muchas multinacionales ahora llegan al país a invertir, a ganar dinero y a justamente enviar a sus casas matrices las ganancias que se obtenían con recursos naturales que eran del país. Así que allí también se producía una situación particular que hasta ese momento no se venía observando, que era que filiales de multinacionales se interesan en el país a explotar los recursos naturales del país. Si bien se estaba generando una industria de base, pero era en manos de capitales extranjeros. Con ello también entonces se van a llegar muchas filiales decíamos, de empresas
multinacionales, particularmente en el ámbito de la industria automotriz. Va a tener un impulso importante durante los años de Frondizi a partir de esta apertura a la llegada de capitales e inversiones extranjeras. Bien, esto fue entonces el desarrollismo con la intención de desarrollar justamente lo que se llama el desarrollo de las industrias pesadas. Bien, hasta allí, antes de pasar a la siguiente parte de la clase, si hay alguna cuestión pendiente. Todavía estamos con la presidencia de Frondizi. Bueno, hemos repasado la presidencia de Frondizi del plan Conintes, hemos repasado el desarrollismo, hemos repasado las presiones que tuvo Frondizi en las decisiones políticas y particularmente con el caso cubano. Ahora, un tema también que forma parte de la presidencia de Frondizi es el debate respecto de la educación laica o libre. A partir del año 1958 se inicia en el ámbito legislativo, pero también rápidamente tiene repercusión en los medios de la prensa escrita y gana las calles, un debate que en aquellos años se convirtió en un debate muy intenso respecto de la educación laica o libre. ¿A qué se refiere este debate? Bueno, un proyecto de ley fue presentado al Congreso de la Nación y al cual Frondizi el presidente presta su apoyo para que a partir de la aprobación de ese proyecto de ley, la Iglesia Católica, ¿sí? genere o cree, mejor dicho, sus propias instituciones educativas, que ya las tenía en el ámbito de las escuelas del nivel primario y secundario, pero esta vez la Iglesia Católica quiere generar sus propias instituciones universitarias. Por lo tanto, esto genera un debate, porque hasta ese momento todas las universidades del país, bueno, para aquel momento eran 8 aproximadamente, las 8 universidades del país dependían directamente del Estado, eran universidades nacionales. Esto significaba, si la ley se aprobase, significaba que se pudiesen inaugurar universidades, pero administradas o dirigidas por la Iglesia Católica. La consigna era laica o libre, según el grupo al cual se apoyase. Los grupos católicos apoyaban la consigna de educación libre, vaya paradoja, y los grupos que defendían la educación pública, la universitaria en manos del Estado, la educación pública, eran los que proclamaban la consigna de laica, educación laica en el sentido de que, bueno, diferenciar, ¿no?, las funciones propias del Estado, separadas del laicismo, separadas de las funciones de la Iglesia, y que la Iglesia nada tiene que hacer en los ámbitos educativos. Por eso la idea de laica. Por su parte, los sectores católicos, postulando la idea de educación libre, en el sentido de que para ellos las personas debiesen elegir su educación universitaria, debiese desarrollarse en ámbitos públicos o en ámbitos religiosos. Por eso la libertad de elegir. Así que por eso es que la proclama de estos sectores era de libre de un lado, los sectores católicos, y laica de los sectores que defendían la educación pública, universitaria pública. Acompañan acá, además de la reseña, un par de imágenes, me refiero un poquito a la primera, es una imagen referida al presidente Arturo Frondizi, que lleva en un cochecito de bebé a su hermano Ricieri Frondizi. Arturo es el presidente de la Nación, Ricieri Frondizi es el rector de la Universidad de Buenos Aires. Y este tema, el de la educación laica o libre, los enfrenta, porque Arturo Frondizi apoya la idea de aprobar esa ley que le permite a la Iglesia Católica generar sus propias instituciones universitarias, mientras que Ricieri Frondizi, como representante de la UBA, claramente está en contra y se pone al frente de las numerosas movilizaciones que se organizaron en aquellos años en el afán de sostener la educación laica. También los sectores católicos organizaron sus propias marchas en apoyo de la idea de la educación universitaria libre, difundiendo una serie de panfletos y organizando marchas que congregaban también a un importante número de personas en las principales plazas del país. Así que este debate no solamente trascendió la cuestión meramente legislativa del Congreso, sino que también tuvo expresiones en los medios públicos a través de estas imágenes, y también en el ámbito de las calles, donde los sectores tanto de un lado o del otro se movilizaron en las plazas. Finalmente la ley se aprobó.
finalmente la ley se aprobó y a partir del año 1958, y ya con la ley aprobada, se va a dar inicio a la creación de universidades confesionales, ¿no? Y la primera en inaugurarse en el marco de esta ley ya aprobada va a ser la Universidad Católica Argentina, justamente el año 1958. Bueno, acá en Jujuy tenemos justamente presente varias de las universidades confesionales, ¿sí? Que, bueno, tienen su marco legal a partir de esa ley que se aprobó durante la presidencia de Frondizi. Bien, volviendo a la presidencia de Frondizi, o continuando con la presidencia de Frondizi, en el año 1962 se produce una elección, o debía realizarse la elección de la renovación del Parlamento, es decir, elecciones de medio término, en la que se debía, bueno, elegir diputados y autoridades legislativas en general. Y para esa elección en particular, Frondizi va a intentar cumplir con la palabra que le había dado oportunamente a Perón en aquel acuerdo Perón-Frondizi. Aunque ese intento por cumplir con su palabra va a ser un tonto, va a requerir que Frondizi ensaye algunas nuevas prácticas, en el sentido de que no va a habilitar o no, mejor dicho, no va a levantar la proscripción del peronismo, pero sí en todo caso va a habilitar la presentación de candidatos peronistas a través de otros partidos políticos que no necesariamente lleven el nombre Perón, o del peronismo, o del justicialismo, pero que sí lleven en sus listados representantes del peronismo. A estos otros partidos que sin ser de denominación peronista llevan candidatos peronistas son los que son llamados partidos neoperonistas. Bueno, esa habilitación de nuevos partidos políticos, cuyos nombres no hacen referencia al peronismo, pero cuyos candidatos sí están vinculados al peronismo, es lo que va a despertar la alarma en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas claramente no quieren que el peronismo tenga ningún tipo de participación, ni como partido, ni con personas que los representen. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas esta vez le hacen un duro planteo a Arturo Frondizi y directamente, bueno, le van a exigir que presente su renuncia. De ese modo, en 1962, y después de varios planteos que las Fuerzas Armadas le habían hecho a Frondizi, cada vez que el presidente intentaba tomar alguna medida que a criterio de las Fuerzas Armadas no convenía, bueno, esta vez el planteo fue definitivo y se produce entonces el desplazamiento de Arturo Frondizi de su cargo. Un golpe de Estado. ¿Sí? Termina entonces abruptamente la presidencia de Frondizi, pero esta vez no asume la presidencia, como venía ocurriendo en los golpes de Estado anteriores, no asume la presidencia ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Se produce entonces el golpe de Estado, pero quien asume el cargo de presidente es José María Guido, ¿sí? José María Guido. ¿Quién era José María Guido en aquel momento? En aquel momento era el presidente de la Cámara de Senadores, es decir, que se desplaza el presidente y asume la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores. José María Guido era un radical, como Frondizi, pero era del radicalismo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, por lo tanto es un antiperonista, ¿sí? Y asume con la intención de completar los años de mandato que le correspondían a Frondizi. Pero José María Guido también va a tener que acatar cada uno de los planteos y recomendaciones que las Fuerzas Armadas le hacían al momento de tomar alguna decisión política. Mientras José María Guido gobierna de modo muy condicionado por estas presiones permanentes, dentro de las Fuerzas Armadas se produce un enfrentamiento entre dos facciones, el denominado enfrentamiento entre azules y colorados. Dentro del ejército, como lo venimos diciendo ya desde la década del 30, y lo hemos repetido en otras ocasiones, existen como mínimo dos matices dentro de las Fuerzas Armadas. Y para la década del 60 esos dos matices toman estos nombres, el nombre de azules por un lado y de colorados por el otro. ¿Quiénes son los azules dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, son los denominados legalistas, ¿sí? Los legalistas son los que entienden que así como el escenario político argentino está dividido en función del peronismo,
ellos también entienden, los azules, que las Fuerzas Armadas se han dividido también en función del peronismo, y que esa división interna dentro de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas se involucraron en política, dicen los azules, es totalmente innecesaria, que no corresponde que las Fuerzas Armadas tengan divisiones internas por cuestiones políticas. Así que ellos se declaran legalistas en el sentido de que entienden que las Fuerzas Armadas son importantes, pero que su función principal no es justamente el ámbito de la política, y mucho menos dividirse en función de problemas políticos. Mientras que el otro sector, el de los colorados, también dentro de las Fuerzas Armadas, son sectores que están más politizados que el sector azul, y que en esa politización se declaran claramente antiperonistas. Bueno, estas diferencias internas dentro de las Fuerzas Armadas no solamente se debaten, sino que llegan al punto del enfrentamiento. Se van durante semanas, y durante la presidencia de José María Guido, se van a enfrentar Fuerzas Armadas azules y colorados en conflictos que van a implicar bombardeos, movilización de tanques, movilización de tropas, bueno, un enfrentamiento militar abierto entre azules y colorados. Un enfrentamiento que se va a producir en el lapso de semanas, pero que va a terminar con la supremacía militar del sector azul, del denominado sector legalista. Por lo tanto, ese sector es el que de ahora en los años siguientes va a intentar manejar de algún modo las decisiones políticas que tomen las Fuerzas Armadas, ¿sí? Así que esta fractura interna dentro de las Fuerzas Armadas se salda, enfrentamientos mediantes, en favor de los azules. Pero eso no implica que las tensiones desaparezcan inmediatamente. Son tensiones que van a continuar, esta vez con la supremacía del sector azul, de los llamados legalistas, pero eso no quita que el sector antiperonista de las Fuerzas Armadas haya desaparecido. En el año 1963 se hace la convocatoria a elecciones a presidente. Justamente el gobierno de José María Guido es simplemente un gobierno de transición. Así que en el marco de esa transición se convoca la realización de elecciones a presidente, y en el año 1963 se produce entonces una nueva elección. En esa elección, otra vez con democracia condicionada, otra vez sigue vigente la proscripción del peronismo. Esta vez no hay ningún tipo de acuerdo entre ningún dirigente político y el líder exiliado. Por lo tanto, es una elección en la que los principales candidatos son el Partido Radical, hay otro candidato, el denominado Partido Intransigente, y hay un tercer candidato que es de un partido denominado UDELPA. El candidato de la Unión Cívica Radical es Arturo Illia, el candidato del Partido Intransigente es Alem, que creo que también se llama Arturo, tengo mi duda ahí, Alem, y el candidato de la Unión Democrática del País, UDELPA, es justamente el general Aramburu, es decir, aquel general que había ejecutado el golpe de Estado contra Perón, y que después a su vez le hizo un golpe de Estado a Lonardi en el llamado golpe dentro del golpe. Así que el general Aramburu también se presenta como candidato en estas elecciones. Sin embargo, con esas tres principales fuerzas políticas en la contienda de las elecciones a presidente, triunfa el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia. Pero sin embargo triunfa con un bajo porcentaje, con solo el 26% de los votos, ¿sí? Un muy bajo porcentaje del total de votos. Y el segundo porcentaje de votos no lo obtiene ni Arturo, ni Alem, ni Aramburu. El segundo porcentaje de votos es el voto en blanco. El 21% del electorado vota en blanco, y claramente ese 21% se identifica con el voto blanco de la población peronista. Los votantes peronistas, al no tener a quién votar, justamente, no tener un representante político, votan en su gran mayoría en blanco. Por lo tanto, Arturo Illia gana con el 26%, y el voto blanco sale segundo con el 21%. Con ese triunfo, el de Arturo Illia, entonces comienza ahora sí la presidencia de Arturo Illia, que reiteramos, se realiza bajo ciertas condiciones nuevamente. Condiciones al momento de la elección, porque el peronismo está proscripto, y también van a haber condiciones en la ejecución o la gestión misma de Arturo Illia, y las condiciones las ponen las Fuerzas Armadas, pero vamos a ver que en la presidencia de Illia va a aparecer un factor
que hasta este momento no es que estaba ausente, pero quizás no tenía una mayor injerencia, que la vamos a ver visible en el caso de la presidencia de Arturo Illia. Bien, antes de comenzar con la presencia entonces de Arturo Illia y de los principales rasgos de su, o características de esa gestión, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios? De mi parte, no, profe, está bien claro. Bueno, por favor sí, comenten, porque a veces quizás yo me enriedo y si hay que volver a repetir o a revisarlo, díganlo por favor, para que quede lo más claro posible. Bueno, vamos entonces con la presidencia de Arturo Illia. Ahí lo tenemos en imágenes. También tenemos en pantalla un esquema que reúne algunas de las principales políticas de la gestión de Illia. Fíjense el título de un periódico de la época: asumió Illia y prometió anular los contratos petroleros. Bueno, Arturo Illia inicia su presidencia y una de las primeras medidas políticas es justamente las que están anunciadas en ese titular, que Illia toma la decisión de anular los contratos petroleros. Y esto nos remite o nos lleva otra vez a la presidencia de Frondizi. Hace un momento, cuando planteamos el tema del desarrollismo y planteamos la necesidad de abrir la economía argentina a la llegada de inversión de capitales extranjeros, como parte de esa política tomada por Arturo Frondizi, llegaron al país muchas empresas extranjeras con intereses de explotar los recursos petroleros del país. Bueno, esa decisión de la apertura económica que tomó Frondizi, ahora Illia la va a frenar, particularmente en el ámbito de los contratos petrolíferos. ¿Por qué toma esta decisión Arturo Illia a diferencia de Frondizi, siendo que viene del mismo partido, aunque uno provenía de la Unión Cívica Radical Intransigente y el otro, Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo? Porque a criterio de Illia, esos capitales venían justamente a explotar los recursos naturales sin generar la necesaria, y con una mínima inversión, pero extrayendo la mayor cantidad de recursos petrolíferos. Por lo tanto, a criterio de Illia no se estaba cumpliendo entonces con lo planteado por Frondizi, que era una inversión de capitales neta a largo plazo y con fines de desarrollo industrial. Y la otra cuestión que Illia va a considerar es que el petróleo es un recurso prioritario, es un recurso estratégico que no puede estar en manos de empresas extranjeras, ¿sí? Por lo tanto, a los fines de terminar con esa situación, es que Illia, en una de sus primeras decisiones de gobierno, es justamente anular los contratos petroleros con esas empresas extranjeras. Esta decisión que toma el gobierno de Illia, sin duda le va a tener un costo político. ¿Y por qué un costo político? Porque estas empresas extranjeras van a generar a través de los medios de comunicación a los cuales realizan importantes aportes económicos, van a generar a través de los medios de comunicación más importantes del país toda una serie de ataques políticos contra la presidencia de Illia. Es decir, que la decisión que toma el presidente tiene un costo que va a significar justamente que varios de los medios de comunicación más importantes del país se coloquen a partir de sus editoriales y de sus noticias en contra del gobierno de Illia. Cuestión que se va a ir profundizando a lo largo de la presidencia de Illia. Ya volveremos sobre esa cuestión mediática política en relación a la presidencia de Illia. Pero además de anular los contratos petrolíferos con empresas extranjeras, a los fines de recuperar el recurso estratégico del petróleo, también van a haber otras medidas que acá están planteadas y a las cuales brevemente nos vamos a ir refiriendo. Durante la presidencia de Illia hay un importante incremento del presupuesto educativo. Sí, el presupuesto educativo en todos los niveles se va a ver incrementado, por lo tanto el servicio educativo va a mejorar en todos los niveles en Argentina a partir de ese aumento presupuestario. Particularmente las universidades también van a tener un
van a tener años de realmente importante auge durante la presidencia de Ilía, generándose planes de investigación que, bueno, tendrán gran importancia, pero bueno, terminarán abruptamente cuando en la etapa política siguiente. Esta inversión educativa también permite relanzar un plan nacional de alfabetización que logra reducir los porcentajes de alfabetización de aquellos tiempos a un mínimo que, bueno, que hasta ese momento nunca se había logrado. Un tema que también va a generar conflictividad al gobierno del presidente Ilía va a ser la denominada ley de medicamentos que se va a aprobar durante la gestión del presidente. Y esa ley de medicamentos básicamente estaba destinada a que los laboratorios, que también en su gran mayoría eran de capitales extranjeros, ¿sí? La producción de medicamentos, que en su gran mayoría están en manos de laboratorios extranjeros, que se hacían con ciertas reservas en el sentido de proteger las fórmulas de producción de los medicamentos, bueno, que esas fórmulas médicas de producción de medicamentos sean compartidas, y no solamente los laboratorios nacionales puedan producir, sino que cualquier laboratorio pueda acceder justamente a la fórmula de elaboración de medicamentos. De ese modo, se rompía con un monopolio que tenían los laboratorios extranjeros, ¿sí? Y se habilitaba entonces la producción de medicamentos, no solamente con laboratorios extranjeros, sino también con laboratorios nacionales. Así que esa medida política que toma la presidencia de Ilía también le va a generar la confrontación de capitales extranjeros que tenían inversiones en el ámbito farmacéutico. También desde allí entonces se va a iniciar toda una gestión de acoso mediático contra la presidencia de Ilía. Durante los años de la presidencia de Ilía se aumenta la producción industrial, hay un crecimiento de la producción industrial, hay un crecimiento del PBI. También hay una disminución de la deuda externa durante los años de Ilía. Tengamos en cuenta un dato que quizás no dijimos y que para estos años empieza a ser cada vez más importante, es que, y retrocede un poco a la presidencia de Frondizi y retrocede un poco más a la presidencia de Aramburu, a la dictadura de Aramburu. Aramburu, entre otras decisiones políticas que había tomado durante esa gestión, había llevado a la Argentina a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Así que a partir de la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional, cada vez van a empezar a tener creciente injerencia en las decisiones políticas argentinas, justamente en las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional realice. Entonces, Aramburu nos introdujo o llevó a la Argentina a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora Ilía va a tener que lidiar justamente con esas recomendaciones económicas que llegaban desde el Fondo Monetario Internacional, justamente recomendaciones que casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre son recomendaciones económicas de orden aperturista, es decir, que la economía argentina se abra a la llegada de inversiones de capitales extranjeros y que esto tenga la plena libertad de acción y a su vez de remitir las ganancias hacia sus casas matrices. Bueno, esa propuesta de apertura económica está siempre inscripta en las recetas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Ilía, las decisiones que toma respecto del petróleo y respecto de la industria farmacéutica están en contra justamente de esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto también tendrá la contra de las comunicados que el Fondo Monetario realiza en función de la economía argentina. Hay otras cuestiones más a repasar de la presidencia de Arturo Ilía. Bueno, decíamos que llegaba al gobierno con una posición en términos políticos débil por la escasa cantidad de votos. Recordemos que solo el 26% del electorado eligió a Arturo Ilía como presidente. En la cuestión de la política económica, sin duda influenciada por los técnicos de la CEPAL, ¿sí? La política económica va a adoptar una moderada acción social, ¿sí? Y la independencia económica va a estar ya relativizada justamente por la apertura económica que había heredado de Frondizi y por la injerencia creciente que va a tener el Fondo Monetario Internacional, no solamente a través de sus recomendaciones, sino también a través de los comunicados que eran reproducidos por la prensa argentina, es
¿sí? En relación a lo que el Fondo Monetario opinaba respecto de las políticas económicas que se tomaban acá. En el ámbito sindical o en su vínculo con el sector sindical, que es otro sector muy importante durante estas décadas que estamos trabajando, en el ámbito sindical, mientras Arturo Illia está gobernando, en el ámbito sindical se está produciendo también, y otra vez, recordemos lo que dijimos hace un momento, que en el marco de las 62 organizaciones habían sectores un tanto más confrontativos y había otros sectores del sindicalismo un tanto más dialoguistas. Bueno, en este segundo sector, en el sector dialoguista, empieza a consolidarse la figura sindical de Augusto Bandor. Augusto Bandor es el líder sindical metalúrgico, ¿sí? Él forma parte de las 62 organizaciones, pero Augusto Bandor es un líder sindical metalúrgico que es más bien de la vertiente dialoguista y logra nuclear en su figura el apoyo de gran parte de esas 62 organizaciones. A tal punto es el crecimiento de la figura sindical de Bandor que él empieza a plantear la idea del denominado bandorismo, es decir, el sector sindical ahora también tenga una expresión política y que esa expresión política sea el bandorismo. Y esto rápidamente, en alusión a que, bueno, así como hubo un peronismo que tuvo su base de sustentación política en el sector sindical, ahora Bandor proyectaba, ¿sí? O tenía una proyección hacia adelante de él convertirse en todo caso en la proyección política de esa base sindical. Y que esa proyección política, bueno, sería justamente a partir de su apellido, el bandorismo. Esta proyección política que tenía el propio Augusto Bandor va a ser claramente cuestionada desde Perón en el exilio. Perón desde el exilio entiende que las fuerzas sindicales son justamente ese reservorio de peronismo, pero que sean reservorio del peronismo atendiendo justamente o esperando el regreso del líder, que esa base de poder no tome otro rumbo, en este caso a partir del liderazgo de Bandor. Por lo tanto, se van a generar tensiones dentro de las 62 organizaciones obreras. Algunas más plegadas a la idea de Bandor y ir generando un peronismo sin Perón, que se traduzca en un bandorismo, y otras más adeptas a la idea de esperar el retorno de Perón, ¿sí? Un retorno que hasta ese momento es todavía imposible de lograr, dadas las condiciones, pero que esperan justamente el retorno de Perón para algún momento recomponer entonces al peronismo como fuerza política. Decíamos hace un momento entonces que el retorno era algo todavía muy, muy esperado, pero difícil de realizar. Pese a eso, en el año 1964 se organiza un denominado operativo retorno justamente de Perón. ¿Y por qué un retorno de Perón en esos años? Bueno, justamente ante la creciente posibilidad de que Bandor se convierta entonces en un importante líder político sobre la base del sindicalismo, entonces Perón intenta de algún modo retornar al país. Pero es un retorno que se organiza, pero que finalmente no se logra, porque si bien Perón se embarca en el vuelo que lo traería desde España a Buenos Aires, las Fuerzas Armadas, que están permanentemente, desde que Perón está en el exilio, están permanentemente vigilando cada decisión y movimiento de Perón, si bien está en el exilio, pero las Fuerzas Armadas han generado toda una red de espionaje para justamente estar al tanto de las acciones del líder exiliado. Entonces, las Fuerzas Armadas están al tanto del operativo retorno de Perón y presionan para que el gobierno argentino, en este caso el de Arturo Illia, realice las gestiones diplomáticas necesarias para que ese vuelo, un vuelo comercial en el que Perón regresaría al país, sea cambiado de rumbo y se impida entonces la llegada de Perón. El vuelo realiza un aterrizaje forzoso en Brasil, y allí Perón, se le informa a Perón de que no puede llegar al país y que debe abandonar el vuelo, y por lo tanto Perón baja del avión y debe retornar a España. Por lo tanto, ese operativo de retorno queda definitivamente cancelado, ¿no? Bueno, esto por la presión de las Fuerzas Armadas para evitar que Perón regrese al país.
Volviendo a la gestión económica de Arturo Illia, dijimos en un momento que sumaba la oposición de los sectores petrolíferos, a partir de la cancelación de los contratos, de los sectores farmacéuticos, especialmente de los sectores farmacéuticos con capitales extranjeros, a partir de la ley de medicamentos. También va a sumar la oposición de la Unión Industrial y de la Sociedad Rural Argentina, que veían con desagrado que el presidente Illia haya impuesto un programa de control de precios, ¿sí? Ya la inflación empezaba a ser un tema por aquellos años, y bueno, uno de los medios, de las herramientas políticas que están a disposición de los gobiernos es justamente el denominado control de precios. Bueno, quienes siempre se oponen a estos programas de control de precios son los sectores empresariales, particularmente, bueno, en este caso la Unión Industrial y Social Argentina, que veían con desagrado esa medida política que tomaba la gestión de Illia para frenar el incipiente proceso inflacionario de aquellos años. También el desagrado de los sectores financieros del control de capitales extranjeros, que decíamos hace un momento. Frondizi había abierto la llegada de capitales extranjeros, y Illia no es que se oponga, pero sí impone más regulaciones a la entrada y salida de capitales extranjeros, controles de regulación que claramente molestan a los sectores inversores. Y también lo que me había molestado, y no se olvidaba para nada, era la anulación de los contratos petroleros. Con esa serie de condimentos, de disgusto de los sectores financieros, de los sectores empresariales, de los sectores de la sociedad rural, de los sectores de los capitales extranjeros, que se expresaban su desagrado y sus críticas a través de los medios de comunicación, un sindicalismo que tenía sus divisiones internas y que lidiaba entre el bandolismo y el regreso de Perón, y acosado por los medios de comunicación, cuyos titulares estamos viendo allí, algunos titulares de los principales medios de comunicación, revistas políticas como Panorama, Diario La Nación, otra revista política de aquellas décadas muy conocida y difundida como Primera Plana, en la que escribían periodistas como Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, y en las que se reflejaba a la gestión de Arturo Illia como justamente lenta, como un tipo, bueno, que de hecho tenía años encima, así que usaban esa figura de la vejez, de la lentitud, de una persona distraída, de una persona que tomaba decisiones equivocadas. Eso generó en la opinión pública que consumía estas publicaciones una idea justamente negativa, de retraso, de demora, por parte de la gestión de Illia, que se tradujo en movilizaciones, como vemos allí, que no eran muy numerosas, pero que sí tenían mucha repercusión en los medios de comunicación. Así que eso fue creando un clima de desagrado, de intranquilidad en la opinión pública respecto de la gestión del presidente Illia. Y al mismo tiempo que se generaba un clima de desagrado, un clima de preocupación, estos mismos medios de comunicación y estos mismos periodistas presentaban a otra figura política como la figura política moderna, la figura política eficaz, la figura política más joven, ¿sí? Y que esa figura política justamente, curiosamente, no venía del ámbito de la política, sino que venía del ámbito de las Fuerzas Armadas. Porque mientras Illia fue presidente, el general en jefe de las Fuerzas Armadas era el general Carlos Onganía. Onganía, mientras Illia era el presidente y él como jefe de las Fuerzas Armadas, había participado de varios cursos militares, ¿sí? En la escuela militar de West Point en Estados Unidos. Y Onganía estaba formado a partir de esos intensos cursos militares a los que asistían la oficialidad del ejército argentino y la oficialidad de los ejércitos latinoamericanos. Estaba formado en la nueva teoría de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, una doctrina difundida entre las Fuerzas Armadas, en las cuales entendían que los gobiernos democráticos eran débiles e ineficaces para tomar medidas políticas y de seguridad necesarias para frenar la nueva amenaza de aquellos tiempos. Y la nueva amenaza de aquellos tiempos no era otra que la amenaza de la revolución socialista y comunista.
que ya había ocurrido en Cuba y que seguía despertando temor y preocupación en América Latina. Por lo tanto, desde estos medios de comunicación se perfilaba que el gobierno de Ilía era ineficaz, lento, que él era muy viejo para ejercer el cargo y que por lo tanto hacía falta una gestión mucho más moderna, mucho más eficaz y mucho más firme, que en este caso sería justamente la de Carlos Onganía, el general, el jefe de las Fuerzas Armadas. Así que en el caso de Onganía es el elogiado por parte de los medios de comunicación para que finalmente, con el desgaste ya producido sobre la gestión de Ilía, se produzca un nuevo golpe de Estado. El golpe de Estado del año 1966, del 28 de junio de 1966. Ese día de aquel año, entonces, se produce el golpe de Estado, el presidente Ilía es desalojado por la fuerza de la Casa Rosada, y al día siguiente, bueno, asume a quien tenemos acá en pantalla, que es el general Juan Carlos Onganía. Fíjense los titulares de aquellos años, dicen fue depuesto Ilía, cuando en realidad, bueno, el término preciso y en términos periodísticos debería ser un golpe de Estado, ¿sí? Que es lo que efectivamente ocurrió. Pero bueno, la atenuación del vocabulario político a los fines de manifestar la deposición de un gobierno y celebrar la llegada del nuevo gobierno, bueno, siempre el vocabulario político es utilizado con ciertos fines, ¿no? Entonces se evita mencionar de forma concreta lo que finalmente fue un golpe de Estado y se lo titula como deposición. Y bueno, quien sí lo tenía un poco más claro, y al día siguiente del golpe de Estado, bueno, con una imagen de Mafalda, Quino, bueno, expresan, ¿no? Entonces eso que me enseñaron en la escuela, se pregunta Mafalda, no tenía sentido porque lo que te enseñaron en la escuela, finalmente en la realidad no ocurría y los golpes de Estado se sucedían. Esta vez era el quinto golpe de Estado que ponía fin entonces a la presidencia de Arturo Illia. Comenzaba entonces a partir de 1966 una nueva dictadura, esta vez en manos del general Juan Carlos Onganía. Bien, hasta ahí llegamos, ahí estamos cerrando este periodo iniciado en 1955 con un golpe de Estado, el del 55, y se cierra este periodo en 1966 con otro golpe de Estado. Bien, y en el medio entonces dictaduras y democracias condicionadas. Bueno, ahora sí entonces quedará a disposición de sus consultas respecto de la presentación realizada. Ustedes dirán.